Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como veis, hoy voy a empezar una nueva sección, una nueva serie de vídeos tutoriales donde os guiaré paso a paso en cómo utilizar la plataforma EasyPromos, algo que me habéis pedido mucho. Que por cierto, esta EasyPromos es la plataforma más utilizada en el mundo hispano, tanto en España como en Latinoamérica, para crear promociones en las redes sociales para así aumentar el engagement entre tus seguidores o clientes. Así que es súper interesante. Piensa curioso que ya confían en nosotros las mejores marcas y agencias, y gracias a ello ya hemos creado millones de promociones desde nuestra plataforma. Y hoy os explicaré paso a paso cómo crear tu primer sorteo en Instagram, y en las próximas semanas más tutoriales, así que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es EasyPromos TV. ¡Vamos! Pues bien, para hacer estos videotutoriales utilizaremos como hilo conductor el personaje de María, que encaja con nuestro buyer persona. Para quien no lo sepa, dentro del diseño centrado en el usuario y el marketing, los buyer personas son personajes imaginarios creados para representar los diferentes tipos de usuarios que podrían usar un sitio web o una marca o un producto. Pues bien, en el caso de EasyPromos, nuestro buyer persona podría ser María. María es una chica de 37 años, emprendedora, que hace pocos meses decidió dar el salto al mundo empresarial abriendo su propio negocio. Se trata de un local polivalente en su ciudad llamado Meeting Point para la organización de eventos de todo tipo. Ya pueden ser clases, celebraciones, fiestas, talleres, cursos o jornadas. María es muy fan de Instagram y, como no, cree firmemente en el uso de campañas digitales y sociales para hacer crecer su negocio y quiere poner en práctica algunas de las informaciones que ha leído en los blogs de marketing lanzando su primer sorteo en Instagram. Y ahora María va a realizar su primer sorteo en Instagram gracias a EasyPromos. Además se enteró por un blog muy importante de marketing que el primer sorteo en la plataforma es totalmente gratuito. Sí, el primer sorteo en EasyPromos es gratis. Por cierto, en los próximos vídeos ya os explicaré quién es María, ya que todo la conoceréis. Pues bien, los pasos a seguir para que María se pueda registrar en EasyPromos son los siguientes. Lo primero que deberá hacer María es entrar en easypromosapp.com y darle al botón de empezar ahora. A continuación, le saldrá otra pantallita donde tendrá que rellenar un formulario. En el formulario se le pedirá un nombre, un apellido, un email, una contraseña y el nombre también de la empresa. En la contraseña es importante recalcar que tiene que tener un mínimo de una mayúscula, una minúscula, un número y uno de los caracteres que sale aquí, en la nube. En el apartado de nombre de empresa, si eres autónomo, pon tu nombre propio. Y si no eres nada de eso, pues pones tu nombre y ya está. Respecto a los apartados de las casillas de aceptación, la primera es para aceptar las condiciones de uso y la política de privacidad de EasyPromos. Y en la segunda casilla es por si quieres recibir la newsletter de EasyPromos, algo que te recomiendo porque la newsletter de EasyPromos te enviaremos información muy valiosa para tus campañas y también temas de marketing, pero lo bueno es que no somos pesados en absoluto, así que márcala. María, como no, la marca. Por último, decirte que también te podrías registrar a través de Facebook. Si lo haces así, se te abrirá un pop-up y solo debes aceptar los permisos de Facebook para que se te rellenen automáticamente todos tus datos. María le da al botón registrarse y listo. Y nada, ya ves, María ya está dentro de la plataforma EasyPromos. Una vez creada la plataforma, el siguiente paso que debe hacer María es crear el post del sorteo en Instagram. Y para eso te voy a enseñar cómo funcionan o cómo usar nuestras plantillas. Así, María le da clic a la pestaña Utilidades y después a la de Plantillas. En esta pantalla María no solamente encontrará plantillas de sorteos, sino que también encontrará plantillas de concursos, de sorteo de registro, de trivias, de juegos, etc. Y es que piensa curioso que EasyPromos tiene más de 30 promociones, de 30 apps para hacer diferentes cosas con los usuarios, siempre para captar su engagement, o sea que míratelo todo porque es súper interesante. Pero bueno, eso ya lo dejaré para otros vídeos. Como ves, las plantillas están ordenadas por diferentes categorías que son de diferentes días concretos, como pueden ser Halloween, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Black Friday, lo que sea. Al final esto es una ayuda más que os damos en EasyPromos
para que no os tengáis que romper la cabeza. Y estos días son importantísimos para hacer promociones. En el ejemplo de hoy, como es hacer un sorteo de Instagram, María hará clic en sorteo de Instagram justo en la plantilla de sorteo de comentarios, que es la plantilla genérica para realizar este tipo de sorteos. Y una vez le dé clic a esta plantilla, te voy a explicar lo que vas a encontrar aquí. Así, dentro de esta plantilla, María tiene el borrador del texto del sorteo, que está perfectamente configurado para ahorrarte tiempo y que podrás configurar. También una imagen predefinida, libre de derechos de autor, para que puedas usarla tanto para un post de Instagram como también para una history. Y otra cosa importante, tenéis las bases legales del sorteo, que más tarde explicaré con un poco más de detenimiento. Y toda esta información de gran valor la recibirá María por email para que le sea después más fácil configurar todo esto desde su teléfono. Y si María hace clic en visualización, podrá ver cómo quedaría el post publicado en Instagram. Y si hace clic en history, pues lo mismo. Una vez hecho esto, lo que debe hacer María es darle clic a la flechita para que así se envíe toda esta información al email predeterminado que ya puso. Pero si quiere cambiar el email no hay ningún problema. Así, después de haberse enviado la plantilla por email, María debe ir a su email y abrir el email que hemos enviado desde Easy Promos. Aquí podrá ver que ha recibido la plantilla genérica del sorteo de Instagram, que está dividida en 4 apartados. En primer lugar, el texto predefinido de la publicación, que si María hace clic a ver y copiar, podrá ver el texto para copiar o adecuarlo a su sorteo. Por cierto, se trata de un texto muy optimizado a SEO, o sea que es súper interesante. El segundo y tercer apartado que verán en el email son las imágenes para post y history en Instagram, que como os dije, son libres de derechos de imagen, así que lo podéis utilizar sin ningún problema. Eso sí, tampoco es obligatoria la autorización, es simplemente una ayuda más que os damos para que no tengáis que buscar o comprar otra foto. Y finalmente, en el cuarto punto, están las bases legales predefinidas, algo que va muy, pero que muy bien, ya que a muchos de vosotros esa parte es un poco engorrosa, ¿no? Os trae de cabezas muchas veces, ya que tenéis que recurrir a veces a abogados incluso, con el coste que esto conlleva. Pues bien, aquí ya está todo redactado muy pero que muy bien, pero bueno, eso ya lo explicaré en el próximo punto. Bien, ahora lo que tiene que hacer María es editar el texto del sorteo, ya que cada sorteo es un mundo. Por ello, si hace clic en ver y copiar, le saldrá el texto predefinido. Y ahora te explicaré un tip, un pequeño truco, para ir más rápido en todo esto, ya que yo lo que hago es copiar el texto en un email que me enviaré a mí mismo y pego el texto predefinido. Después edito el texto en el propio email, por ejemplo, cambio la descripción del premio, la pregunta que les hago a mis usuarios, el nick de nuestra cuenta, el día de inicio y finalización del sorteo y la fecha también que anunciaremos al ganador. Pues bien, después de haber hecho todo esto, el siguiente punto es crear unas bases legales. Aquí María irá hacia el punto número 4, lo clicará y la redireccionará a nuestro panel de control, de Easy Promos. Y aquí María podrá descargar el modelo para el sorteo. Aquí verá que tenemos un modelo genérico de bases legales, pero en su caso querrá descargar el modelo de bases legales para un sorteo en Instagram. Por lo tanto, clicará el modelo en Doc para así poderlo editar. Y una vez lo descargue lo abrirá como texto. Aquí lo que debes hacer es editar el texto según las bases de tu sorteo, es decir, adecuarlo a tu sorteo explicando a la empresa quién lo crea, cuál es el sorteo, cuál es el objetivo, cuáles son los premios, cuáles son las fechas y así, etcétera. Esto es importantísimo ya que al tener estas bases legales, primero, estarás cumpliendo con la normativa de Facebook e Instagram también. Y segundo, que podrás defenderte en caso de que alguien no esté de acuerdo con los resultados del sorteo. Así que, una vez creada, María deberá subirla a su alojamiento de Easy Promos. Para ello, deberá ir a nuestro panel, hacer clic en el apartado Utilidades y después en tus bases legales. Y una vez esté dentro de sus bases legales, le indicará que no tiene ninguna creada. Por lo tanto, tendrá que hacer clic a crear unos términos y condiciones. Cuando haga clic aquí, se le abrirá una pestaña donde tendrá que crearlas. Aquí, la referencia interna es solo para ella, para saber qué tipo de promoción está creando. Y en el título es el título del sorteo. Aquí lo hacemos rápido si ponemos, por ejemplo, bases legales sorteo, las redes sociales, bla, 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 bla. El siguiente paso es que María vuelva al documento, seleccione todas las bases legales, las copie y dentro del recuadro pegarlas. Para que salga en la parte de la derecha, deberá darle un espacio y un clic y así le saldrán pegadas en la derecha. Fácil, ¿no? Le dará clic en guardar y ya tendrá las bases legales guardadas. Lo bueno de todo esto es que ya para próximos sorteos ya tiene una hecha. Ya solamente tendrá que cambiar algunas cosas, pero muy poquito. Ya las tendrá aquí guardaditas. Pues bien, después María tendrá que clicar la flecha de arriba a la izquierda y ahora solo deberá copiar el link que le ha generado Easy Promos con las bases legales. Esto lo tiene que hacer porque después en el truquillo lo tendrá que pegar con el email que está creando. Así que copia el enlace, va al email que estaba creando, escribe bases legales y enganchará el link anterior.
anterior. Y ahora en el email debemos incluir las imágenes del sorteo. Y como María no quiere utilizar las imágenes que ya les hemos seleccionado, porque María es una crack en Photoshop, va a utilizar unas imágenes creadas por ella. Así que María irá a su galería de fotos en el ordenador, seleccionará las que quiera y las pondrá aquí, las adjuntará en su correo. Y ojo, aquí es muy importante que en la imagen salga tanto la palabra sorteo como el regalo que vas a sortear. Por eso aquí te dejaré una guía de cómo hacerlo pero que muy bien y que te salga perfecto. Otra cosa importante es crear la imagen tanto en formato post como en formato history. Y una vez hecho esto, María deberá juntar las imágenes en su email, ya que así tendrá todo lo necesario para hacer el sorteo y lo tendrá muy a mano en el smartphone. Y nada, después María entrará desde el móvil a su propio email para buscar toda la información para el sorteo y copiará su texto creado, irá a la aplicación de Instagram, en la cuenta de su empresa Meeting Point. Allí creará un post, subirá la foto del sorteo y pegará el texto en el pie de foto. Ya ves, simplemente es copiar y pegar y ya tenemos el texto del sorteo. María comprobará que se ha publicado correctamente, pudiendo abrir la publicación para ver cómo queda todo el post. Y ahora María irá otra vez a su email, copiará el link de las bases legales, volverá a su Instagram, entrará en su perfil, le dará a editar perfil, pegará el link donde pone sitio web y por último en biografía escribirá al final del texto bases legales, para que esta frase salga justo arriba donde está el link. Y así todo el mundo sabrá cuando vaya allí a su bio que este es el link bases legales del sorteo. Y nada, lo último que le queda a María es crear su history, así que coge la foto que tenía en su correo, la publica y colgará la foto que había creado compartiéndolo entre todos sus usuarios. Y ojo, no es el caso de María, pero si tuvieses más de 10.000 seguidores, también podrías poner el enlace web a las bases del sorteo abajo, en el enlace. Y nada, ahora María ya tiene el sorteo creado. Como has visto, ha sido súper fácil. Contar también que es la primera vez que María hace un sorteo desde EasyPromos y por lo tanto cuesta más. Pero después, en los siguientes sorteos, en solo unos poquísimos minutos, tendrá el sorteo creado. En resumen, todo se divide en 9 pasos. Primer paso, crear tu cuenta en EasyPromos. Segundo paso, seleccionar una plantilla. Tercer paso, descargar la plantilla seleccionada. Cuarto paso, ver contenido que te hemos enviado por email. El quinto paso es editar el texto del sorteo y el texto también de la plantilla de bases legales. El sexto paso es diseñar la imagen del sorteo si eso hiciera falta, si no quisieras utilizar nuestras imágenes. En el séptimo paso debemos alojar las bases legales para obtener el enlace. El octavo paso es enviar todo el material del sorteo a tu email. El noveno paso, publicar el post desde la app de Instagram. Y en el último paso, debemos incluir el enlace de las bases legales en tu bio. Y ya está, en los próximos vídeos te diré cómo seleccionar el ganador de tu sorteo en Instagram. También cómo comunicar los ganadores de tu sorteo. Y como no, también haré un vídeo de cómo promocionar tu sorteo en Instagram. Algo que desde EasyPromos lo hacemos muy bien. Además, lo puedes hacer de una manera súper fácil y sobre todo muy transparente para todos los usuarios. Algo súper importante. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este tipo de vídeo? Vídeo tutorial. Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.